Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar con una de las clases que tienen que ver con una serie que vamos a ir dando de a poco, que tiene que ver con las drogas de carro de paro. Sobre todo lo que nosotros vemos es el manejo de nuestra profesión, que es enfermería. Entonces, bueno, nos vamos siempre a orientar un poco a nuestra profesión primordialmente, ¿no? Entonces la adrenalina es un medicamento, una droga que es utilizada muy frecuentemente en lo que es el carro de paro, ¿no? Sobre todo en la urgencia, en la emergencia, ¿sí? Así que bueno, no sé si han tenido posibilidad de utilizarla o verla, cómo es la ampolla. Podemos decir que es una ampolla muy pequeña, ¿sí? Que tiene 1 miligramo en 1 mililitro. Es una ampollita así chiquitita, ¿no? Y bueno, después de eso ustedes tienen que hacer la dilución para poder administrar la dosis indicada, que eso ahora después lo vamos a ir viendo en la medida que avance la clase, ¿sí? Quizás una de las dosis más complicadas es la dosis pediátrica, porque incluye en el adulto quizás le pueden pasar una ampolla directamente, no tienen problema, ya sea endovenosa, ¿no? En el adulto, una ampolla directamente. En el paciente pediátrico hay una dificultad, que es una ampolla pequeña y tienen que llevarla a 10. Entonces, y a partir de ahí es que se da la dosis, a 10 centímetros cúbicos, y a partir de ahí es que se da la dosis que vamos a tener que administrar. Por eso va a haber que hacer cuentas. En cuanto a las cuentas, vamos a ver si podemos resolver, dentro de lo que es esta clase, ¿no? Vamos a ver si podemos resolver algún ejercicio suponiendo alguna idea de cómo se pueden resolver o qué situación se pueda presentar en nuestro paciente, ¿sí? Por eso vamos a tratar de resolver algún ejercicio rápido acá en el momento, ¿sí? Así que bueno, primero vamos con lo que es la adrenalina, ¿no? Dice, la teoría dice, ¿no?, que es una catecolamina endógena sintetizada en la médula adrenal a partir de la noradrenalina, que estimula los receptores adrenérgicos alfa y beta. Es una definición que, bueno, uno puede estudiar de memoria. Es una catecolamina que está sintetizada por, bueno, y más o menos lo van definiendo, ¿no? A través de la adrenalina, estimula receptores adrenérgicos alfa y beta. Entonces ustedes dicen, ¿y qué es eso de los receptores, no? ¿Qué es una catecolamina? Bueno, es un componente del cuerpo, vamos a decir, ¿no?, que está creada, sintetizada. O sea, cuando dice sintetizada, quiere decir que está como creada por el cuerpo, bueno, a través de la médula adrenal, ¿sí?, que es una glándula, vamos a decir, que se encuentra por arriba de los riñones específicamente, a través de la noradrenalina, ¿no? Estimula los receptores adrenérgicos alfa y beta. Entonces, sabemos que el cuerpo en sí, el organismo, tiene distintos tipos de receptores, ¿sí? Y cada medicación que ingresa al cuerpo, en este caso estamos hablando de que puede ser endógena. Endógeno quiere decir que está desarrollado, creado dentro del cuerpo. Endógeno, acuérdense la definición de lo que es endógeno por un lado y lo que es exógeno por otro. Endógeno es porque viene de adentro del cuerpo. Exógeno es porque viene del exterior, ¿sí? Es decir que, si bien la adrenalina tiene una vía de creación o de sintetización, se sintetiza por vía endógena, también puede ser administrada por vía exógena. ¿Cuándo hablamos de exógeno? ¿Cuándo hablamos de endógeno? Endógeno es ante una situación de estrés, una situación donde tenemos que activar todos nuestros sentidos, toda nuestra velocidad, toda nuestra lucidez para, no sé, para sobrevivir, ya sea para cruzar una calle donde corremos en peligro, correr o salir de una situación dificultosa, una situación de peligro. Entonces ahí internamente se segrega la adrenalina, ¿no?, que es endógena.
Ahora, cuando un paciente está ante una situación de un paro, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, la adrenalina viene de forma exógena, porque la administramos nosotros. Espero que se vaya entendiendo este concepto. De todos modos, como siempre, queda abierto el WhatsApp, así podemos seguir intercambiando las ideas, me van escribiendo también por todas las vías de comunicación que ya ustedes saben, ¿sí? Igual si va quedando dudas, ahí me van hablando, por favor, me van escribiendo y no voy respondiendo, ¿sí? Nos quedamos con el tema de los receptores alfa y beta. Esto creo que yo en alguna clase lo expliqué, lo vuelvo a explicar por las dudas, siempre lo voy a repetir las veces que sea necesario, no hay problema, ustedes saben. Tenemos, esta es una parte del cuerpo, supongamos, ¿no? Que tiene un receptor. Este receptor es como un cuadradito, ¿no? Vamos a decir. Y viene la medicación que tiene esta forma, la droga. Entonces se dan cuenta que la medicación, en este caso podríamos decir que es la adrenalina, tiene esta forma, viene y encaja acá, ahí. Porque tiene exactamente la misma forma. Buenísimo, ahí me dicen que se entiende, perfecto. Igual cualquier duda me van parando, me van escribiendo, no hay problema, ¿sí? Así que bueno, esa es uno de los receptores. Acuérdense que dijimos que tiene receptores adrenérgicos alfa y beta, ¿sí? Esto es porque actúa en distintas partes. El sistema cardíaco, vamos a decir el corazón específicamente, es donde actúa justamente la adrenalina. Uno piensa en adrenalina, bueno, en el sistema cardíaco, decimos, ¿no? Pero bueno, también tiene otros receptores en otras zonas del cuerpo en los que va a actuar la adrenalina. Y ahí tenemos todo lo que es vías respiratorias. Por eso la adrenalina produce broncodilatación también. O sea, no solo actúa a nivel cardíaco, sino a nivel pulmonar, vamos a decir, o a nivel respiratorio, mejor dicho, ¿sí? Así que, bueno, por ese lado creo que más o menos vamos entendiendo, igual cualquier cosa me paran. Por eso es que digo que tiene receptores alfa y receptores beta. Entonces va a actuar tanto a nivel cardíaco como a nivel respiratorio. Efectos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, está bien, ¿para qué administro la adrenalina? Tiene unos efectos, ustedes lo tienen en el PowerPoint, el que no lo tiene después me lo solicita, ¿sí? Los voy leyendo, los vamos analizando uno en uno, los vamos trabajando. Dice relajación del músculo liso bronquial. Ahí está uno de los primeros efectos que yo nombraba. Relajación del músculo liso bronquial. El primero siempre que digo es cardíaco porque uno piensa en corazón. Pero sistema respiratorio. Relaja el músculo liso que estaba contraído, el músculo liso bronquial estaba contraído, se relaja, entonces produce broncodilatación, ¿sí? Con la broncodilatación, bueno, podemos solucionar una situación de un paciente que está con una alteración respiratoria, ¿sí? Por eso a veces se hacen nebulizaciones con adrenalina, se puede administrar a través del tubo. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase hace poquito del tubo de intubación oroendotraqueal? Bueno, se administra también por esa vía, se puede administrar, se pueden hacer nebulizaciones, ¿sí? Todo para producir broncodilatación, eso por un lado. Después hablamos de estimulación cardíaca directa. Ya trabajaría directamente sobre el músculo cardíaco, ¿sí? Para producir contracción. En el caso de que se produzca una asistolia, es una de las medicaciones de primer momento para producir, bueno, que vuelva a latir el corazón, vamos a decir, ¿sí? Para producir contracción cardíaca. Después dice vasodilatación, bueno, vasodilatación del músculo esquelético. También tiene que ver con esta cuestión del corazón, ¿no? Músculo esquelético, vasodilatación, ¿sí?
estimulación de la glucogenólisis del hígado, o sea, produce más glucosa también para alimentar las células, para estimular, siempre la adrenalina tiene que ver con esta cuestión de estimular el organismo, ¿no? Mecanismo calorígeno, genera calor también para producir estimulación y que se reactive el organismo, que se reactive la funcionalidad del cuerpo, ¿sí? Y acción inotrópica y cronotrópica. Ahí aparece este término de inotropismo y cronotropismo. Un fármaco es un fármaco inotrópico, en primer medida es un fármaco inotrópico, es decir, que produce mayor contracción, mayor fuerza de contracción, hace que el miocardio expulse con mucha fuerza lo que es el volumen sistólico, bueno, el volumen sanguíneo, ¿no? Por eso es inotrópico. O sea, hay dos términos, ¿no? Uno es inotropismo por un lado y por el otro lado cronotropismo, ¿sí? Cronotropismo tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Crono de tiempo, de reloj, ¿no? Tropismo con la frecuencia, y inotropismo con la fuerza de contracción. Estos son, bueno, dos términos que aparecen, ¿sí? en esta cuestión que tiene que ver con los efectos de la adrenalina. Definición, ¿no? Ahora dice qué son los inotrópicos, porque justamente la adrenalina es como primera acción, como primera medida del uso de la adrenalina en sí, es considerado un inotrópico. Dice, ¿no? Ahora lo leemos y lo analizamos así un poco entre todos, como siempre. Los inotrópicos son medicamentos que aumentan la contractibilidad miocárdica, generando un aumento en el gasto cardíaco a expensas del volumen sistólico. Aumento del gasto cardíaco, volumen sistólico, ¿no? Aparecen otras definiciones que tienen que ver con cardiología. Cronotropismo es el efecto sobre el ritmo cardíaco. Claro, exactamente, sí. Exactamente, ahí como dice Nanu, dice cardiotropismo es el efecto sobre el ritmo cardíaco. Bien. Bueno, aparece gasto cardíaco, o sea, aumenta el gasto cardíaco, estas son definiciones aparte, pero bueno, gasto cardíaco a expensas del volumen sistólico, o sea, aumenta el gasto cardíaco, sería la cantidad de sangre que va a tratar de enviar el corazón a todo el cuerpo, eso sería gasto cardíaco, más o menos hablado, pero a expensas del volumen sistólico, es decir, que el volumen sistólico va a disminuir, va a aumentar la fuerza de contracción, pero no va a poder, va a descender el volumen sistólico. O sea, la cantidad de sangre que va a inyectar no va a ser tan adecuada como debiera, pero bueno, va a intentar suplir esa necesidad que está alterada, ¿sí? De falta de volumen sanguíneo, disminución del volumen sistólico. Por eso va a tratar de mayor fuerza. Eso es lo que hace en cierto modo los inotrópicos, ¿sí? Con respecto a la farmacocinética, ¿no? Decimos, ¿no? Tiene mala biodisponibilidad oral, pero muy buena disponibilidad tanto subcutánea como intramuscular. ¿Qué quiere decir esto? Mala biodisponibilidad por vía oral, es decir, que no se puede tomar por vía oral, por eso tiene que ser intramuscular o intravenosa, ¿sí? También habla de vía subcutánea, pero bueno, principalmente en endovenoso, porque tiene que ser de acción rápida. Después dice, ¿no? Por vía inhalatoria sus efectos se limitan al tracto respiratorio. Es decir que cuando administro esta medicación por, no sé, vía inhalatoria, por ejemplo a través de unas nebulizaciones, su mayor efecto se va a producir en lo que son las vías respiratorias. Ahora me preguntan, pero no tiene receptores también que afectan el nivel cardíaco y receptores a nivel respiratorio? Sí. ¿Puede llegar a afectar? Me preguntarían, ¿no puede llegar a afectar lo que es vías cardíacas si se administra vía? Sí,
sistema cardíaco, si se administra por sistema respiratorio, podría llegar a producir una taquicardia leve, vamos a decir, ¿sí? Lo mismo pasa con otros fármacos que después ya los vamos a ir tratando, los vamos a ir viendo de a poco, como por ejemplo el salbutamol. Salbutamol también, como es un beta 2, o sea, tiene inferencia sobre los receptores beta, va a trabajar sobre las vías respiratorias que tienen receptores beta y la vía cardíaca que también tiene algunos receptores beta, aumentando la frecuencia cardíaca. Ese es un capítulo aparte, pero pasa lo mismo con la adrenalina, ¿sí? Después tenemos, bueno, no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero pasa a la placenta y además se distribuye en la leche materna. O sea, puede pasar la placenta y se distribuye a través de la leche materna. Entonces ahí hay que tener cuidado en cuanto a la lactancia materna, ¿sí? Después, bueno, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal. Eso de metabolizarse es como que se transforma, cambia a su metabolito activo a través del hígado. Es decir, que el hígado tiene especial funcionamiento, ¿sí? El hígado tiene especial funcionamiento con la adrenalina. La transforma, ¿se acuerdan que hablábamos de la noradrenalina? Bueno, eso es lo que se sintetiza en el hígado, transformándose en adrenalina, ¿sí? ¿Y por dónde se elimina? Por vía renal. Por eso también hay que ver si los riñones están funcionando bien. Bueno, hay muchas cuestiones, lo que es el clearance de depuración de la adrenalina, ¿sí? Otro punto importante es las indicaciones, ¿no? Cuando se indica la adrenalina. Habíamos dicho en uno era la asistolia, ¿no? Asistolia, ¿no? Entonces, ¿qué es la asistolia? Entonces, decimos que es la asistolia. Bueno, esperaría que me lo definan. Si quieren, los que estén acá viendo pueden escribir, ¿sí? Bueno, asistolia y disociación electromecánica. Eso ahora lo vamos a ver también. Busqué una definición aparte para ustedes. Después, shock o hipotensión grave sin respuesta a fluidos. Cuando hay un shock o una hipotensión grave, es decir, hipotensión, descenso de la tensión arterial, pero muy grave, y no cede, no se recupera, al paciente le empezamos a pasar líquido y no pasa nada, no cede, no se recupera. Bueno, ahí se le puede administrar adrenalina, ¿sí? Ya lo habíamos dicho anteriormente, porque aumenta el inotropismo, aumenta la fuerza de contracción del corazón, mandando mayor cantidad de volumen, ¿sí? En crisis asmática severa también se puede utilizar la adrenalina, y en un caso de una anafilaxia también se puede usar la adrenalina. Esto estamos hablando de lo que serían las indicaciones médicas de la adrenalina. Dijimos asistolia por un lado, por el otro lado shock o hipotensión, hipotensión que no cede a la administración de líquidos, una crisis asmática severa también. Crisis asmática severa se puede utilizar en nebulizaciones, porque la crisis asmática queremos trabajar sobre las vías respiratorias específicamente, ¿sí? Por eso es con nebulizaciones. Y en el caso de una anafilaxia, habrán visto situaciones o esas películas de acción donde le agarra a alguien, presenta una anafilaxia, es una alergia, ¿no? Una alergia grave. Entonces agarran ya las ampollitas esas que vienen prellenadas y se las administran ahí, ¿no? En la pierna, y bueno, nada, sería algo así como para que tengamos una idea del uso de la adrenalina en una crisis de anafilaxia, ¿sí? El cuádriceps específicamente. A ver, la asistolia es la insuficiencia en las contracciones cardíacas
que ocasiona disminución del rendimiento cardíaco y puede causar disnea, edema. A ver si escribió algo más. Edema. Muy bien, sí, perfecto. Bien. Sobre todo es una situación de emergencia, ¿no? Sumémosle a esto que estamos hablando una situación de emergencia donde el corazón no está bombeando sangre en forma adecuada. Puede ser que está con una parada total, no funciona. O bueno, y después de ahí surge otro tema que es disociación electromecánica. Ahora lo leo y bueno, lo analizamos y lo interpretamos entre todos, ¿no? Dice, situación en la cual se observa actividad eléctrica cardíaca que no sea ningún patrón electrocardiográfico concreto, pero sin pulsos palpables. Entonces, en el monitor se puede llegar a observar algún tipo de registro electromecánico, como que hay electricidad, hay algún tipo no de movimiento, de movimiento, sí, eléctrico, alguna cuestión que uno dice, bueno, tenemos algún tipo de movimiento eléctrico, hay electricidad, pero no hace referencia a ningún patrón electrocardiográfico habitual. Por lo tanto, no esa electricidad, ese movimiento de eléctrico que hay todavía a nivel del músculo cardíaco, no genera fuerza de contracción. Por lo tanto, el corazón no está latiendo. Esa sería la explicación básica de lo que es la disociación electromecánica. Es parecido a la sistolia. La sistolia podríamos decir que no hay ningún tipo de movimiento eléctrico o respuesta eléctrica. Y en la disociación electromecánica sí hay algún tipo de electricidad o movimiento eléctrico que pareciera, pero no genera contracción, que es lo importante en este caso del corazón, ¿no? Vamos borrando si podemos seguir disponiendo del pizarrón, ¿sí? Ainanu dice, claro, básicamente es eso, hay ausencia de pulso en la sistolia. Hay ausencia de pulso. Bien. Presentación. La adrenalina ya en algún punto les había explicado, igual los que tengan el PowerPoint pueden disponer de él, de todo lo que necesiten. Pero es 1 miligramo, o sea, viene una ampollita de 1 mililitro, dentro de ese mililitro tienen 1 miligramo. Ahí se puede ver, sí. 1 mililitro en 1 miligramo. En realidad se dice al revés, se dice 1 miligramo en 1 mililitro, ¿sí? Soluto solvente. Bueno, por ejemplo, esto voy borrando si vamos escribiendo otras cosas. Ausencia de pulso, perfecto. Dice, ¿no? Dice, en la asistolia o la disociación electromecánica decimos que se administra 1 miligramo cada 3 minutos. Entonces ahí yo les preguntaría, ¿no? Decimos, vamos a la asistolia. Asistolia dice que se administra 1 miligramo endovenoso cada 3 minutos. 1 miligramo endovenoso cada 3 minutos en la asistolia. ¿Y cómo se ve reflejada la asistolia? ¿Sí? Es algo así, una línea de base, asistolia. El monitor, ¿qué sonido hace? Pi. Eso si no lo vieron en la vida real, en el trabajo de enfermería lo vieron, o en el estudio de nuestra carrera, lo pueden haber visto en las películas, ¿no? Pi, línea de base, asistolia, emergencia, ¿no? Entonces, en ese caso se administra 1 miligramo endovenoso cada 3 minutos. Esto se va trabajando con lo que es la asistencia respiratoria mecánica. Podría llegar a estar el paciente si el paciente está entubado, o la reanimación cardiopulmonar avanzada. Por así decir, reanimación cardiopulmonar básica en la vía pública.
avanzada a partir de la ambulancia. Y bueno, en el hospital se mejoran los detalles que estaban pendientes en lo que es la asistencia a través de una ambulancia o el sistema de emergencia prehospitalario que se llama, ¿sí? Seguimos borrando, bueno, así sigo escribiendo otras cosas. Perfecto. Bueno, otro de los motivos, cuando hay shock, bradicardia, y habíamos dicho, a ver, shock, bradicardia, y este también tenía que ver con la hipovolemia, ¿se acuerdan? Pero esta hipovolemia se caracterizaba por no ceder ante la administración de líquidos. Si el paciente está hipovolémico, bueno, uno dice, ¿qué hace? ¿Cuáles son las primeras medidas en cuanto a la hipovolemia? Los primeros auxilios de la hipovolemia, cuando uno sospecha hipovolemia, o que le bajó la tensión arterial o hipotensión también, le levantamos las piernas, ¿no? ¿Qué más? Le colocamos una vía, en el caso de que ya tenga colocada una vía, se le pasa suero, se le pasa mucho suero, solución fisiológica, ¿no? Para incrementar la volemia y que deje de ser hipovolemia, para que se encuentre normovolémico, ¿no? Diríamos, si utilizamos los términos adecuados. Entonces, no cede ante la hipovolemia. Bradicardia, ¿por qué bradicardia? Shock, bradicardia, hipovolemia. La bradicardia, ¿qué es? La disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los límites considerados normales. Entonces el corazón no late con la frecuencia adecuada, ¿sí? Entonces ahí es cuando hipovolemia, shock, ahí es cuando podemos administrar la adrenalina, ¿sí? Dice, ¿no? Acá es una indicación médica, diluir 1 miligramo en 500 de suero glucosado al 5% e infundir 30 a 300 mililitros hora. En ese margen, entre 30 y 300 mililitros hora, es el margen que se tendría que estar administrando la adrenalina. Una ampolla de 1 miligramo, es decir, 1 mililitro en 1 miligramo, en 500 de dextrosa al 5%. Y en este margen, o sea, imagínense, está hipovolémico, está bradicárdico, tiene un shock, está hipotenso, entonces le coloco la adrenalina a 30 mililitros hora, 500 dextrosa, 1 miligramo, 1 mililitro. Le administro esa cantidad o sea, le pongo el suero, la bomba de infusión, porque se pasa por bomba de infusión la adrenalina, a 30 mililitros hora. A los 5 o 10 minutos controlo, a ver, le tomo la tensión arterial, me fijo todos los síntomas que me indican shock, que me indican bradicardia, que me indican hipovolemia. Sigue con todos esos signos y síntomas, porque no ha mejorado. Bueno, ahí se va consultando, se va hablando con el médico y se va subiendo esta dosis, que inicialmente se iniciaba con 30 mililitros hora, se va subiendo, ¿sí? Eso ya nos vamos basando en la indicación médica, se va subiendo hasta que obtengamos resultados óptimos, por así decir, a toda esta sintomatología, ¿sí? ¿Va quedando claro? Por favor, me van diciendo y bueno, lo vamos viendo, ¿sí? Después, bueno, acá ya tendríamos que hacer cálculo de goteo y todo eso, a ver cuánto va a pasar, pero bueno, eso ya es un punto aparte. Si se les ocurre, me dicen alguna cuenta y la podemos hacer, por lo menos por el grupo de WhatsApp, o me lo van escribiendo aparte, si quieren. Porque todo esto da lugar a que después me digan, y bueno, ¿cómo hacemos estas cuentas? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que hacerlo? A ver. O esto mismo, para jugar un poco con esto, porque ustedes lo van a pasar por mililitros horas, por bomba de infusión. Pero ¿qué pasa si yo digo, y bueno, pero yo quiero practicar, porque nunca lo van a pasar por macrogota? Pero bueno, 30 mililitros hora, ¿a cuántas gotas equivale? ¿A cuántas macrogotas equivale? Yo preguntaría, entonces tienen que hacer cuentas, ¿sí? Una cuenta súper fácil, yo ya se los dije cuando
cuando charlamos el tema de macrogotero, microgotero. ¿Se acuerdan que las microgotas lo dividíamos por un número y nos daba las macrogotas? O las macrogotas lo multiplicábamos por otro número y nos daba las microgotas, que equivale a lo mismo que decir mililitros hora. Eso, si se acuerdan y tienen ganas, me lo escriben por ahí, ¿sí? Bueno, voy borrando esto así seguimos con otro tema, ¿sí? Perfecto. A ver, paciente con dificultad respiratoria grave o shock anafiláctico. Bueno, ese es otro tipo de indicación. Cuando se administra la adrenalina en un paciente con dificultad respiratoria grave o shock anafiláctico. Y acá dice, ¿no?, cómo sería la indicación médica en realidad, ¿no? 0,5 miligramos subcutáneos cada 10-15 minutos hasta 3 veces. ¿Qué sería 0,5 miligramos? 0,5 miligramos subcutáneo hasta 3 veces, ¿no? Subcutáneo, bueno, no vamos a explicar ahora la vía subcutánea, eso ya más o menos lo manejarán, pero sí los 0,5 miligramos en un paciente con dificultad respiratoria grave. Entonces, dificultad respiratoria grave. O también otra de las indicaciones, shock anafiláctico. Bien, vamos bien, gente. Me van escribiendo los que están acá en vivo, por favor, me van escribiendo, así yo voy corroborando si está todo bien y si no me preguntan, ¿sí? Entonces, en este tipo de indicación, en dificultad respiratoria grave o shock anafiláctico, se administra 0,5 miligramos subcutáneo, máximo 3 veces. ¿Cuánto es 0,5 miligramos de la ampollita? Es una cuenta fácil, muy fácil. Si yo les preguntaría y los tendría acá todos en vivo, me dirían enseguida. Creo. Partamos de esto. Vamos a hacer cuenta. Es una cuenta muy simple, muy boba, muy tonta, pero vamos a hacerla. Porque a veces lo que parece que está muy entendido, lo que yo digo, no, esto es fácil, no, me lo van a resolver fácilmente. A veces, a mí como estudiante me ha pasado, ¿y esto cómo es? A ver, y uno por vergüenza a veces no le pregunta al profesor. Pero acá no tienen que tener vergüenza porque todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a dar clases online. Y jugando con estos tiempos que a veces quedan baches, a veces quedan cosas que están mal y que después digo, no, me equivoqué y la corrijo. Pasa porque uno no sabe todo y uno se puede equivocar. Siempre ustedes también tienen que darse la oportunidad de equivocarse acá, en el aula, vamos a decir, en el aula virtual en este caso. Ya cuando estamos trabajando con el paciente, ahí no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Nos tenemos que equivocar acá. Entonces, yo tengo un mililitro equivale a 1 miligramo. Perdón, lo hice al revés. Ahí ya me equivoqué, ¿vieron? 1 miligramo equivale a 1 mililitro. En este caso tenemos que administrar 0,5 miligramos X. Esto no hace falta ni hacer una cuenta. Yo lo estoy haciendo por decir, bueno, vamos a hacer una cuenta aunque sea. Pero si 1 miligramo equivale a 1 mililitro, 0,5 miligramos X. Y si ustedes hacen la regla de 3 simples, ¿no? 0,5 por 1 dividido 1, ¿cuánto les va a dar? 0,5 mililitros. ¿Sí? Hagan la cuenta si quieren. Es decir, que de la ampollita de 1 mililitro, ustedes sacan la mitad.
en una jeringa de insulina, de tuberculina, de 1 mililitro, sacan la mitad. Esa es la cantidad que le van a administrar a este tipo de paciente, con dificultad respiratoria o con shock anafiláctico, ¿sí? Insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria grave o shock anafiláctico. 0,5 subcutáneo, máximo 3 veces. Eso estamos hablando de la emergencia, no es que se dice 3 veces entonces cada 8 horas, a las 8, a las 16, a las 24, no. Eso es en la emergencia, ahí en el trabajo, en la emergencia. Les voy dando tiempo también, así me van escribiendo un poco si quieren comentar algo, si quieren decir algo, ¿sí? De todos modos, bueno, no me canso de decirlo, después me lo pueden escribir por las vías de comunicación que hemos establecido, ¿sí? Bueno, paciente crítico, dice, ¿no? Instalación endotraqueal, 2 a 3 mililitros, 3 miligramos en 10 mililitros de solución fisiológica. Dextrosa al 5% en bolo. Entonces ahí dice, ¿no? Vamos a leer lo que dice en cuanto a la indicación de lo que es un paciente crítico. Dice, 2 a 3 miligramos, o sea, acá lo vamos anotando, espero que se lea, 2 a 3 miligramos en 10 mililitros de dextrosa al 5% de solución fisiológica, se diluye en estos tipos de diluyente, ¿no? Entonces, si yo tengo, supongamos, elijo o 2 o 3 miligramos y los cargo, o sea, ¿cómo sería? Agarro una jeringuita, cargo 2 ampollas. Si son 2 miligramos, ¿cuántas ampollas son? 2 ampollas. Si son 3 miligramos, ¿cuántas ampollas son? 3, porque cada una tiene 1 miligramo. Entonces, si yo elijo, vamos a elegir un supuesto, 2 miligramos. Elijo 2 miligramos de adrenalina y los llevo a 10. Es decir que en la jeringa cargo 2 mililitros y para llevarlo a 10 tengo que agregarle 8 centímetros más de solución fisiológica. Entonces ahí voy a tener 2 miligramos en 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Esa es la dilución para pasarlo en bolo directo a través del tubo oroendotraqueal. No le vamos a pasar los 10 centímetros. Eso ya vamos viendo la indicación médica, lo que nos va indicando el médico, ¿sí? Después, inhalatoria 0,5 a 1 miligramo. 0,5 a 1 miligramo es por la vía inhalatoria, diluido en cuanto en 5 centímetros cúbicos de solución fisiológica. O sea, ese 1 miligramo, es decir, una ampolla, la llevo a 5 mililitros de solución fisiológica. Una ampolla sería 1 mililitro. Para llevarla a 5, a ese 1 le tengo que agregar 4. Entonces, en 5 centímetros cúbicos voy a tener, en 5 centímetros cúbicos voy a tener 1 miligramo de adrenalina. Esto después lleva a uno a tener que hacer distintos tipos de cuentas y ver, está bien, si tengo 1 miligramo en 5 centímetros cúbicos, ¿cuánto voy a tener en 4? ¿Cuánto voy a tener en 3? ¿Cuánto voy a tener en 2? ¿Cuánto voy a tener en 1? Esas cuentas después las pueden hacer, ¿sí? Eso no, después lo podemos charlar en el WhatsApp, bueno, las vías de comunicación que hemos establecido, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña cuentita, a ver, que así me quedo tranquilo también. Voy borrando acá y vamos escribiendo ahí, ¿sí? Así ya queda como establecido, ¿no? Si yo tengo en 5 centímetros cúbicos, ¿no? Tengo siempre regla de 3 simple. Esa es la cuenta más simple que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Hay un montón de otras cuentas, pero regla de 3 simple lo lleva a resolver cualquier interrogante, cualquier X prácticamente, si hablaríamos de matemáticas.
Esto es matemáticas, ¿no? Si en 5 centímetros cúbicos tengo 1 miligramo, yo me pregunto, ¿cuánto tengo en 1 centímetro cúbico? Esa cuenta se las dejo, esa la resuelven después, ¿sí? Así seguimos con el tema nuestro que era adrenalina y no cálculo de dosis. Pero se las dejo ahí pendiente y bueno, después lo resuelven. Como pista les digo que 1 miligramo es otro número, no va a ser 1 miligramo. Este 1 miligramo ustedes lo tienen que transformar, ¿sí? No les digo el cómo, el por qué, ni cómo, ni cuándo, ni la forma, pero bueno, ustedes después lo resuelven, ¿sí? Vamos a seguir con la clase. Bueno, ya dijimos del paciente crítico. Dosis pediátrica, este es otro tema. Lo voy borrando. Porque en la dosis pediátrica es donde se presenta la dificultad. Porque el adulto es fácil, bueno, 0,5, máximo 3 veces, entonces ya subcutáneo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué digo? Media ampolla. Entonces, media ampolla, le paso ahora, queda la otra ampolla, el doctor me dice, bueno, pasale otra media ampolla, le paso otra media ampolla, hay otra más, y bueno, y así. O le paso una ampolla intravenosa también. Pasale una ampolla, bueno, le pasé, a los 5 minutos pasale otra, no revierte, están con reanimación cardiopulmonar, no revierte, bueno, pasale otra. Las ampollas esas las van guardando ahí porque tienen que contabilizar la cantidad de ampollas que utilizaron, ¿sí? Tienen que tener un conteo de cuántas ampollas utilizaron. Por favor, los que están en vivo me dicen si estoy yendo muy rápido. Me parece que me estoy acelerando un poco, me van diciendo, profe, va muy rápido, más despacito, y me enlentezco un poco, ¿sí? Porque a lo mejor pienso en adrenalina, y pienso en emergencia, y pienso en urgencia, y actúo rápido, ya sin darme cuenta, porque hablar de adrenalina es emergencia, y hablar de emergencia sin querer uno se acelera y después juegan los tiempos, cuánto dura la clase, entonces no me preocupa cuánto dura la clase, sino que lo hagamos bien y sobre todo que lo entiendan bien, ¿sí? Porque se tiene que entender. Después si quedan algunas dudas de la clase no hay problema, ustedes me preguntan, lo vamos charlando, pero por lo menos quiero que lo entiendan ahora lo básico, ¿sí? Nanu dice, va bien, bueno, gracias. Buenísimo. Dosis pediátrica, bien. Vamos a hablar específicamente de la dosis pediátrica en asistolia. 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo. Miligramos por kilogramo. Por lo menos yo lo voy entendiendo bien. Bueno, gracias. Perfecto. Ahí está. Asistolia. Entonces, estos numeritos grábenselos en la cabeza. Asistolia, 0,01 miligramos a 0,03 por kilogramo, ¿sí? Ahora lo vamos a ir analizando. Ahora vamos a ir desmembrando esto pieza a pieza, poco a poco, ¿sí? Bueno, si tienen el PowerPoint ahí pueden leer, ¿no? Diluir una ampolla más 9 mililitros de suero glucosado al 5%. Entonces, si diluimos una ampolla, ¿de cuántos miligramos viene? De 1 miligramo. En 9 mililitros de solución fisiológica. Acá tenemos 1 centímetro cúbico o 1 mililitro en 9 mililitros de solución fisiológica. En total vamos a tener una jeringa con 10 centímetros cúbicos de, bueno, dextrosa al 5%, dice ahí. Dextrosa al 5%, ¿sí? Y si seguimos leyendo el PowerPoint, que después el que no lo tiene yo después se los voy a pasar, dice que tenemos 0,1 miligramo por mililitro. 0,1 miligramo por mililitro. Ahí muy bien, Nanu, hablando de este tema. Perfecto. Perfecto.
0,1 miligramo por mililitros. Ahí más o menos también está un poco la respuesta. Ahora ya se me fue de la cabeza, pero yo les había generado un interrogante acá y les dije, bueno, a ver, hagan esta cuenta, a ver, bueno, y ahí más o menos por ese lado va la respuesta. En realidad esta es la respuesta, porque era también, si ustedes hacían la cuenta de en tantos miligramos teníamos 5 mililitros, no, en 5 mililitros teníamos tantos miligramos, ¿cuántos miligramos íbamos a tener en 1 mililitro? ¿Sí? Esa era la respuesta. La pregunta era con otros números quizás, porque en vez de 10 hablábamos de 5. ¿Sí? Pero bueno, básicamente en 1 mililitro, en 10 mililitros vamos a tener el total, que es 1 miligramo. Y en cada mililitro vamos a tener 0,1 miligramos. Es decir, que si sumamos 0,1 por 10, vamos a tener 1 miligramo. Efectos secundarios de la adrenalina, ¿sí? Tenemos crisis hipertensiva, por un lado, arritmias, puede producir una fibrilación ventricular, ansiedad, vértigo, cefalea, disnea, palidez, piel fría, ¿sí? Más o menos son los efectos secundarios de la adrenalina, ¿sí? A ver, quiero ver una pequeña cuenta de un libro que tengo acá, si me dan un segundo. Claro, justamente, ¿se acuerdan esto? Voy a borrar un poquito así hacemos una pequeña cuentita, ¿sí? En estos momentos podemos recurrir a los libros, no solo podemos, sino que tenemos que recurrir a la bibliografía que tengamos, ¿no? Y acá dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es 0,01 a 0,03. O sea, en ese margen, o 0,01 o 0,03, en ese margen es la cantidad de miligramos que le vamos a administrar a un paciente pediátrico por kilogramo. Supongamos que es 0,01 miligramo por kilogramo. Por kilogramo. Entonces, si el niño pesa 10 kilogramos, ¿qué hacemos? Lo que yo hago, agarro mi calculadora, como siempre, calculadora. La cuenta ya la sé de memoria, pero la quiero hacer en vivo y en directo, porque ustedes también tienen que agarrar la calculadora. Dice 0,01 por 10 kilogramos. Bien, me da 0,1 miligramo. 0,1 miligramo. Que eso sería equivalente a ¿cuántos mililitros? A 1 mililitro. ¿Sí? Entonces, vamos a pensarlo desde este lado. Esa dilución que ustedes agarraron una ampolla de adrenalina de 1 miligramo y la llevaron a 10, es decir, que le cargaron a ese mililitro, le cargaron 9 centímetros cúbicos, en total tenían 1 miligramo en 10 mililitros, y este paciente tiene que recibir una dosis de esa dilución, pero este paciente es un niño que pesa 10 kilogramos. Entonces, la dosis, calculando que 0,01 miligramos por kilogramos, yo multiplico 0,01, lo multiplico por 10, y me va a dar la dosis de adrenalina que tiene que recibir este niño en el caso de una sistolia. La dosis de esa dilución de 10 centímetros cúbicos le tengo que dar 1 mililitro, nada más, ¿sí? Ahí estaría resuelta la cuenta que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces en la emergencia no hay tiempo para hacer cuentas.
Lo hacemos acá porque no estamos en una emergencia real, pero en el momento hay que razonarlo y hay que hacerlo bien, ¿sí? Entonces, la dosis, la cantidad de mililitros de la dilución que tiene que recibir este paciente de 10 kilogramos es 1 mililitro. Esta cuenta los invito después a que la hagan practicando. Bueno, acá por ejemplo tenemos un niño de 10 de kilos, de 15, de 20, de 25 kilos en el ejemplo del libro, como está explicado, ¿sí? Para dosis de 0,01 y para dosis de 0,03. Eso está en consideración del pediatra, si le va a administrar 0,01 o le va a administrar 0,03. Ese es el rango entre 0,01 y 0,03. 0,01 y 0,03. En ese rango es el que puede llegar a trabajar el médico, es criterio del médico, ¿sí? Bueno, a ver, esperen, quiero ver cómo vamos con el tiempo. Ya estamos casi terminando, igual ya la clase casi termina, ¿sí? Así que eso, si queda claro, bien. Si no queda claro, igual sí los estimulo, sí les digo, por favor, mándenme las preguntas de esto, porque es un tema que acá yo lo explico rápido, parece entendible, parece fácil, pero después en el momento, en la emergencia, en la situación, les va a costar resolverlo. Entonces es bueno que lo practiquen todo el tiempo. A ver, y si pesa tanto, y si pesa menos, y si pesa esto, y si pesa el otro, y si en vez de 0,01 es 0,03, y si en vez de 0,01 es 0,02, jueguen con eso, hagan ese juego para un poco para entretenerse, ¿no? También. Y practicar. Y practicar, y en la emergencia no tengo que pensar tanto. En vez de hacer la calculadora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo llego a esto sin calculadora? Hagan ese razonamiento teórico práctico, ¿no? Vamos a decir. Contraindicaciones y precauciones en la adrenalina. También tiene contraindicaciones, lógicamente. Dice, ¿no? Comprobar la dilución y dosis, así como la velocidad de inyección. Hay que comprobar cómo lo voy a administrar, qué velocidad, qué vía, qué cantidad. Todo eso lo tengo que súper comprobar. Estas cuentas las tengo que tener en la mente. Si los puedo hacer, si tengo el tiempo para hacerlos por escrito, mejor. A veces uno no tiene que hacer esta cuenta de 0,01, 0,03. En la emergencia el médico te dice, ustedes ya saben, lo que trabaja en emergencia pediátrica, ya sabe que una ampolla de 1 miligramo la lleva 10. Eso ya lo saben de memoria. Entonces ya saben,